Experiencia paranormal de un solitario y un Uber. Hace unos días iba conduciendo mi carro de transporte como lo hago a diario cuando entró un viaje. Según la solicitud, el pasajero sería una mujer, así que me relajé un poco, ya que suelen ser trayectos tranquilos. Sin embargo, cuando llegué al punto de encuentro, no apareció ninguna mujer. En su lugar salió un hombre joven mal vestido y con una mirada que me puso en alerta de inmediato. A primera vista, parecía alguien con quien no querrías cruzarte en un callejón oscuro. Sentí un escalofrío y lo primero que pensé fue en rechazar el viaje, pero el trayecto prometía ser lucrativo, así que contra mi instinto lo acepté. El hombre, que no tendría más de 30 años, se subió al carro sin decir mucho al principio. Arrancamos y tras un par de minutos de incómodo silencio empezó a hablar. Me dijo con una voz áspera y fría que era sicario, afirmando que después de cada trabajo se empleaba para calmar los nervios. Así es más fácil lidiar con la conciencia, dijo soltando una risa vacía que me puso los pelos de punta. A medida que hablaba, el ambiente en el carro se volvió más tenso. Lo observaba de reojo, tratando de no demostrar el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Pero lo peor vino cuando se quedó en silencio por un buen rato y de repente me soltó una historia que no olvidaré jamás. Mire, jefe, la verdad es que a mí no me asusta ni la policía ni los soldados, empezó a decir mirando fijamente hacia el horizonte. Pero hace unos días nos encargamos de unos contras. Los levantamos, los metimos en una camioneta y los fuimos a dejar a un llano, en un lugar bien alejado, abandonado. Ya sabe cómo es. Después de tirarlos, nos disponíamos a irnos, pero la camioneta no se movía. El sensor marcaba que había alguien enfrente, pero no había nadie, nada, ningún alma a la vista. Mientras contaba esto, sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo, como si la temperatura dentro del carro hubiera bajado de golpe. Intenté disimular mi inquietud, pero sus palabras me tenían atrapado. Metí reversa, continuó, y la camioneta funcionó, retrocedió sin problemas, pero al volver a meter la marcha hacia adelante no avanzaba ni un centímetro. Todos nos quedamos en silencio, sin saber qué diablos estaba pasando. De pronto se me ocurrió preguntarles a los muchachos si le habían quitado algo a los cuerpos. Uno de ellos, medio nervioso, me confesó que sí, que le había roto los tenis a uno de los muertos. El hombre hizo una pausa. Sentí como si el aire en el carro se volviera más pesado. Mi corazón latía rápidamente y aunque intentaba mantener la calma, algo en su tono me hacía sentir que estaba presenciando una historia que es mejor no contar después del atardecer. Le ordené furioso que tirara los tenis lo más lejos que pudiera, prosiguió. Pensé que esa era la razón por la que la camioneta no avanzaba. Lo hizo, lanzó los tenis al campo, pero aún así la camioneta seguía inmóvil. No había manera de avanzar, así que tuvimos que salir en reversa toda la maldita distancia hasta que logramos dejar el llano. Yo tragué saliva, intentando que no se notara lo perturbado que estaba. Sin embargo, no había forma de ocultar el escalofrío que me recorría la espalda. Lo más extraño, continuó diciendo, es que en cuanto salimos de ese maldito lugar, la camioneta volvió a funcionar como si nada. Al día siguiente, ese mismo muchacho que había roto los tenis cayó en un enfrentamiento. Los soldados lo mataron, jefe, y yo sigo pensando que el muerto vino por él, que no lo dejó escapar. Yo me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. No sabía si el tipo estaba jugando conmigo o si realmente había algo sobrenatural, pero lo que sí sabía era que en ese momento me arrepentí profundamente de haber aceptado ese viaje. Quería llegar a su destino cuanto antes y alejarme de esa presencia que sin duda estaba cargada de oscuridad. Cuando por fin llegamos, el hombre me ofreció una propina generosa como agradecimiento por el trayecto, pero no la acepté. Había algo en ese dinero que me resultaba sucio, como si estuviera maldito. Le dije que no, que prefería irme con las manos vacías antes de llevarme una parte de su suerte. Algo en mi interior me decía que ese dinero proveniente de un alma tan corrompida solo traería desgracia. Gracias, jefe, fue lo último que me dijo antes de bajarse del vehículo. Lo vi alejarse, desapareciendo entre las sombras de la noche, y no pude evitar sentir un profundo alivio
Cuando finalmente se fue, aquel viaje quedó grabado en mi mente como una advertencia. El dinero fácil, cuando proviene de manos como esas, siempre trae consigo más de lo que uno puede soportar. Y aquella noche, más que el frío o la soledad de las calles vacías, lo que realmente me acompañó fue la certeza de que había sido testigo de algo más allá de este mundo. Tacos de perro. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba trabajando en un puesto de tacos en el mercado de San Juan, en el corazón de la Ciudad de México. Era un lugar bullicioso y lleno de vida, donde la gente venía a disfrutar de los mejores tacos de la ciudad. Mi trabajo consistía en preparar los tacos, cortar la carne y servir a los clientes. Era un trabajo duro, pero me gustaba la energía y la alegría del lugar. Sin embargo, todo cambió aquel día. Estaba en la cocina preparando la carne para los tacos, cuando escuché una conversación entre el dueño del puesto y uno de los proveedores. Hablaban en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras que me helaron la sangre. «De perro», dijo el proveedor. Me sentía como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Carne de perro? ¿De qué están hablando?». Me sentí nauseabundo y confundido. Intenté ignorar la conversación y seguir trabajando, pero no podía quitarme esa idea de la cabeza. ¿Qué tipo de persona vendería carne de perro a la gente? Me sentía asqueado y traicionado. Esa noche, después de cerrar el puesto, me acerqué al dueño y le pregunté sobre la conversación que había escuchado. Me miró con una sonrisa nerviosa y me dijo que no sabía de qué estaba hablando, pero yo sabía que me mentía, sabía que vendía carne de perro en el puesto y que la gente que comía ahí estaba en peligro. Me sentí obligado a hacer algo, así que decidí investigar más a fondo. Descubrí que el proveedor que había mencionado la carne de perro era un hombre llamado El Cholo, que tenía una granja a las afueras de la ciudad. Me acerqué a la granja y vi que el lugar también fungía como un refugio de animales. Observé perros encerrados en jaulas y comprendí que era verdad. El Cholo fingía salvar perros para vender su carne en el mercado. Me sentía asqueado y horrorizado. Sabía que tenía que hacer algo para detener esto, así que decidí ir a la policía y denunciar al Cholo y al dueño del puesto. Pero cuando llegué a la comisaría, me di cuenta de que algo no estaba bien. México mágico. Los policías parecían conocer al Cholo y me dijeron que no podían hacer nada para detenerlo. Me sentía frustrado y asustado. Sabía que había algo más grande detrás de todo esto, algo que involucraba a la policía y a la mafia. Por lo tanto, decidí tomar medidas en mis propias manos. Comencé a investigar más a fondo y descubrí que el Cholo era solo una pequeña parte de una red de tráfico de carne de perro que se extendía por toda la ciudad. Me sentí horrorizado y asqueado. Sabía que tenía que hacer algo para detener esto, pero no sabía por dónde empezar. Entonces recibí una llamada anónima. Era una voz masculina que me dijo que sabía lo que estaba haciendo. Me advirtió que era peligroso y que debía dejar de investigar. La verdad, sentí miedo, pues me dio detalles de mi familia y de sus actividades diarias. Sé que esto no es una historia paranormal, pero quería que de alguna manera la gente supiera y tengan cuidado con lo que comen en la calle.